Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 561. Ataque en la frontera de batalla. El ambiente era tenso mientras Guile permanecía allí, riéndose de los cerebros de la frontera. Ash también entrecerró los ojos ante la situación y apretó los dientes, poniendo una mano sobre las cabezas de Pikachu y Bee, impidiendo que lanzaran inmediatamente un rayo. Para empezar, era la primera vez que veía de Guile. Antes de esto, ni siquiera creía que seguiría por aquí, ya que Sird estaba bien, pero parecía que ella lo había planeado todo de antemano, y eso le molestaba un poco porque le hacía preguntarse, ¿quién estaba dentro de esa armadura si no era Archie? Pero eso podría venir después. Lo importante era que Ash también sabía qué hacía esa armadura. La armadura se llamaba Eternidad. Su principal habilidad era ralentizar el tiempo para quien la usara, pero también se insinuaba que afectaba ligeramente la mente del portador y potenciaba sus habilidades físicas. Pero lo principal era la espada instantánea, que podía reflejar cualquier ataque. Ese reflejo también se combinaba con la armadura, así que si golpeabas la armadura o la espada, el ataque aún podía ser reflejado. Ash lo sabía, por eso no lanzó un ataque inmediato en el primer fotograma, pero eso no significaba que no estuviera planeando por si acaso aparecía Guile. Se había preparado para esa pequeña posibilidad. Pero volviendo a la escena en cuestión, Greta fue la primera en hablar. No. Guile capturó a Hirachi. Green, que estaba frente a ella, parecía confundida. ¿Qué Guile? Preguntó, pero no solo ella. Todos los del grupo de Ash también parecían confundidos. Pero dada la situación, no tenían tiempo para hacer preguntas, así que se prepararon para lanzar sus Pokéballs por si acaso. Pero Guile no parecía tomarse a nadie en serio. Incluso rodeado, sus ojos se dirigían a Noland. ¿Eres alguien nuevo?, dijo burlonamente. Qué gracioso, Noland entrecerró los ojos, llevo tiempo queriendo verte para vengarme de lo que me hiciste cuando robaste todos los Pokémon de alquiler. Guile se rió. Oh, casi lo olvido. Después de todo, alquilar Pokémon hizo las cosas mucho más fáciles. Pero antes de que nadie pudiera decir nada, Tucker estalló. Maldito seas. Rugió Tucker, Salamence, hiperrayo. Salamence alzó sus fauces y lanzó un potente rayo hacia Guile, pero este lo vio y, con una mano en su espada, la levantó y paró el ataque. Luego, la blandió, disparando un rayo de energía que impactó contra Salamence, haciendo que el gran dragón saliera volando y se estrellara contra la pared de la arena. La multitud gritó cuando Salamence se estrelló contra el muro con la suficiente fuerza como para dejar un cráter, con escombros cayendo a su alrededor. Salamence. Gritó Tucker, abriendo los ojos de par en par por un instante antes de que la ira los reemplazara de nuevo. Guile bajó lentamente su espada, la hoja vibraba con una extraña energía mientras fragmentos de luz reflejada se desvanecían en ella. Ustedes nunca aprenden, dijo Guile burlonamente. ¿Qué demonios?, murmuró Gary mientras intentaba analizar lo que estaba sucediendo. Estaba a punto de mirar a Ash para ver su expresión. Pero entonces Brendan exclamó. Vale, si esa espada nos desvía, entonces eso significa que tenemos que golpearlo fuerte antes de que pueda bloquearnos, ¿verdad? Supuso erróneamente que solo se trataba de la espada. Espera, Brandon intentó llamar a Brendan para decirle que no funcionaba así. También funcionaba con la armadura. Pero ya era demasiado tarde. Rápidamente lanzó su Breloom y gritó. Puñetazo match. El brazo de Breloom se extendió y se movió tan rápido por el aire que golpeó a Guile en la cara, haciéndolo retroceder. Y sí, le causó daño. Por eso Guile prefería bloquear con su espada. Pero entonces la energía cinética se transfirió a la espada de Guile, y este la blandió contra el suelo, provocando una onda expansiva que se elevó y estalló bajo Breloom, lanzando al Pokémon de tipo planta por los aires. Pero el mero hecho de que Guile se tambaleara, aunque solo fuera por un segundo, les dio una idea a los cerebros de la frontera, ya que, recordemos, nunca lograron asestarle un buen golpe en la cueva. Mientras Brendan se acercaba a Breloom, todos los líderes de la frontera se pusieron en posición y tomaron otra Pokéball.
Se habían entrenado específicamente para esto. Te vamos a dar una oportunidad. Libera a Hirachi, dijo Brandon, agarrando la Pokéball de Regice. Ja, gracioso, pero ya tengo a Hirachi, dijo Guile lentamente mientras comenzaba a flotar. Entonces, a sus espaldas, se oyeron sonidos de Pokéballs abriéndose, y 8 Starmie salieron volando y al mismo tiempo lanzaron hiperrayo. Los rayos impactaron contra el suelo y provocaron un temblor inmediato en el estadio, alcanzando también a los cerebros de la frontera y derribándolos antes de que pudieran liberar a sus Pokémon, porque aquí no hay reglas. Él los atacaría antes de que pudieran representar una amenaza. Cuando los cerebros de la frontera cayeron al suelo, el grupo principal se apresuró a acercarse a ellos, lanzando algunos de sus Pokémon, mientras Ash enviaba un mensaje con su aura a cierta persona que estaba a punto de regresar. Guile miró a la pandilla y pensó que eran solo unos niños, porque, seamos realistas, el mayor del grupo era Brock, y ni siquiera era adulto todavía. En cambio, Starmie salió volando delante de él para recibir los golpes y luchar por él. Mientras aquella batalla se desarrollaba cerca de allí, Guile alzó la vista hacia la multitud que lo observaba, e incluso vio a algunas personas sacando sus teléfonos para grabar. Bueno, ahora no tengo por qué ser sutil. Una vez que Hirachi conceda mi deseo, seré invencible, dijo Guile mientras miraba a su alrededor y veía que Ash, ahora que había terminado de enviar el mensaje, había hecho que Pikachu y B usaran rayo juntos y básicamente derrotaran de un solo golpe a todos los Pokémon de tipo agua. No solo eso, sino que los cerebros de la frontera estaban empezando a levantarse y a prepararse para enviar a sus propios Pokémon a unirse a la lucha. Guile, aún en el aire, puso las manos sobre su armadura y la abrió. Ya no las necesito. Puedes quedártelas. Luego la abrió más, y de ella comenzaron a caer Pokéballs. Sí, dejó algunos de los Pokémon alquilados en la cueva, pero no todos. Todavía tenía más, y en cuanto las Pokéballs tocaron el suelo, los Pokémon, enfurecidos, salieron disparados y comenzaron a correr frenéticamente como bestias salvajes, ya que les había hecho algo antes. Y no solo lanzó las Pokéballs al campo, sino que lanzó la mayoría de ellas hacia las gradas donde los espectadores estaban mirando, y estos comenzaron a gritar de miedo. Lucky fue la primera en gritar. No, los espectadores están en peligro. Y aunque a ninguno le gustaba la idea, ya habían decidido de antemano que su principal objetivo era proteger a los espectadores que habían venido. Así que, si bien no querían que Guile escapara, todos se dieron la vuelta y empezaron a correr hacia las gradas. Mai, Brock y Wally corrieron con ellos, ya que Max también estaba entre la multitud y corría peligro, y Nora también se unió, pues quería proteger a la gente. En ese momento, Guile rió y levantó los brazos. Ahora, una vez que se cumpla mi deseo, lo primero que haré será enviar la frontera de batalla al fondo del, pero al decir eso, Ash vio su oportunidad y detuvo su acto de impotencia, agarrando inmediatamente a Pikachu y lanzándolo hacia Guile por los aires. Pikachu ya conocía el plan, pues cargó un cola férrea y se elevó por los aires. Mientras tanto, Ash silbó, y B lo entendió, lanzando un rayo directamente hacia Guile. Verás, Ash sabía que no podía alcanzar el metal de la armadura, pero no era su objetivo. Su objetivo eran las correas de cuero situadas debajo de las axilas. Si Pikachu lograba cortar esa pieza de cuero, la armadura empezaría a desmoronarse. Y por eso, al mismo tiempo, B lanzó un rayo, ya que si Guile reaccionaba y bloqueaba a Pikachu, recibiría una descarga eléctrica, y la armadura puede ser especial, pero aún así estaba hecha de metal, y eso la convertía en un conductor increíble. Los ojos de Guile se abrieron de par en par detrás del casco. En lugar de bloquear a Pikachu, Guile giró bruscamente su cuerpo en el aire, intentando esquivarlo, pero el rayo de B ya estaba allí. La explosión impactó contra el lateral de la armadura, y la electricidad recorrió la placa metálica. El dolor punzante no le dio tiempo a bajar el brazo, así que Pikachu voló a través de él y, con su cola férrea, cortó la correa de cuero entre la coraza y la hombrera. Esto hizo que la hombrera se desprendiera y la protección del brazo se deslizara hacia abajo. Aún no se había caído, pero sí dejó al descubierto su hombro. Cuando los cerebros de la frontera se acercaron corriendo, vieron eso, e inmediatamente Greta los miró y les preguntó, ¿por qué no se nos ocurrió antes? Pero ellos no supieron qué responder. Mientras tanto, con el resto, Green, Gary y Brendan vieron que había una oportunidad, así que ordenaron a los Pokémon que tenían preparados. Blastoise, Venusaur y Breloom lanzaron rápidamente sus ataques de hidrobomba, rayo solar y tumba roca.
Guile usó un brazo para intentar sujetar su armadura, pero al ver los ataques que se aproximaban, la soltó y blandió su espada. Gracias a ese golpe, había acumulado algo de electricidad gracias a B. Pero mientras la electricidad se cargaba y salía disparada, Pikachu se reorientó en el aire usando el truco que había aprendido del Capitán Pikachu. Usando su cola, planeó hacia abajo frente a la electricidad y la absorbió con gusto. Cuando se disipó, le dedicó a Guile una sonrisa burlona antes de que la gravedad hiciera su trabajo, y cayó justo a tiempo para que los 3 ataques pasaran de largo y se estrellaran contra Guile. Guile intentó bloquear, pero debido a que perdió la mitad de su aumento de fuerza al perder la armadura de su brazo izquierdo, sin mencionar que, como estaba volando, no tenía palanca, terminó siendo empujado hacia atrás y estrellado contra una pared. Guile se impulsó para salir de la pared agrietada, pero al hacerlo, el Grovyle y el Combusken de Ash aparecieron detrás de él y le realizaron un dúo de patada ígnea más hoja afilada en la espalda, enviándolo de nuevo al suelo. Ahora la armadura absorbía la mayor parte del daño de todos esos golpes, pero Guile sí sufrió algunos daños, ya que ahora tenía un punto débil. Nolan, Greta, Tucker, Lucky, Spencer y Brandon volvieron la vista atrás mientras empezaban a poner a salvo a la gente. Se miraron entre sí y asintieron, así que decidieron separarse. Brandon, Greta, Tucker y Nolan corrieron para unirse a la pandilla y luchar contra Guile, mientras que el resto continuaba con la evacuación. Pero cuando llegaron al suelo, Guile se levantó y los miró a todos con odio. Es inútil, todo es inútil. Voy a mandaros a todos al fondo del océano. Entonces levantó la Pokéball de Jirachi, que comenzó a brillar, y su espada también. Jirachi, en su interior, parecía sufrir y golpeaba la bola intentando salir. Guile sabía que Jirachi no podía concederle su deseo, así que usó otro poder de su espada y empezó a absorber la energía de Jirachi para cargar la suya. Ash gritó inmediatamente. Ahora. Pikachu y B comenzaron a correr rápido hacia Guile, Green, Gary y Brendan, quienes controlaban a sus propios Pokémon, y los cerebros de la frontera que saltaron para ayudarlos lanzaron sus Pokéballs para unirse a la lucha. Pero Guile alzó su espada. Lo tengo todo. He dominado el destino y deseo que te vayas. Gritó Guile mientras clavaba la espada en el suelo. Entonces, una luz brillante estalló justo antes de que Pikachu y B llegaran hasta él. Luego, Pikachu, B, Ash, Green, Gary, Brandon, Greta, Tucker, Nolan, luego en las gradas Lucky, Spencer, Mai, Brock, Wally, Nora, luego todos los espectadores, luego todos los Pokémon, todos comenzaron a brillar, y luego todos desaparecieron. Guile exhaló un suspiro ahora que estaba solo en el estadio. Con el poder que había absorbido de Jirachi, solo podía pedir un deseo menor. No podía deshacerse de ellos por completo. Lo mejor que podía hacer era reubicarlos por toda la frontera de batalla, y probablemente no podría volver a hacerlo debido al cansancio, pero no sería necesario. Guile miró la Pokéball de Jirachi y dijo: ahora vayamos a un lugar apropiado para concederme mi deseo, mientras volvía a flotar y volaba hasta el punto más alto, que era la torre de batalla. Ahora, Jirachi, ¿me darás tu poder ahora? Preguntó Guile mientras flotaba en el aire, pero Jirachi parecía exhausto después de que le robaran su energía y también sacudió vehementemente su pequeña cabeza, lo que hizo que Guile entrecerrara los ojos. Pero antes de que pudiera decir nada más, oyó una voz. Quizás entonces podamos ser de ayuda. Guile giró inmediatamente la cabeza hacia la nueva voz y entonces vio a alguien volando detrás de él. Era alguien que no reconocía entre la multitud, pero lo más llamativo era el rojo y el azul que cubrían su cuerpo. Era Malde, pero su mutación se había intensificado aún más, de modo que ahora ambos brazos parecían los de Deoxys. Y detrás de él, había alguien más, un chico de pelo blanco. Damián. Pero ahora tenía una mirada perdida y, al parecer, también estaba infectado. Ahora parecía un hombre mitad Deoxys, pero flotaba allí como una muñeca. Guile entrecerró los ojos y apretó el agarre de su espada. ¿Quién eres? ¿Importa eso? Dijo Malde simplemente. Pero he notado que tienes a Jirachi, y yo también tengo un deseo que quiero que se cumpla, así que, vamos a ayudarnos mutuamente o tendré que quitarte a Jirachi. Guile entrecerró los ojos. ¿Qué deseo podrías tener? Malde sonrió y extendió los brazos. Por supuesto, quiero que todos sean como nosotros para que podamos sanar el mundo. Mira a mi compañero. Malde señaló a Damián. Puede que ya no hable, pero es mucho más feliz. Pero Guile entrecerró los ojos.
En su opinión, el plan de Malde para que todos fueran como él no era más que otra forma de erigirse en gobernante, y Guile no lo permitiría. Si alguien iba a gobernar el mundo, sería él. «Vete al infierno», gritó Guile mientras blandía su espada sin energía esta vez. Pero Malde lo atrapó rápidamente, envolviendo la hoja con sus tentáculos. «Eso no está bien. Estoy tratando de ser civilizado». Pero Guile ni siquiera lo escuchó. «Hirachi es mío y solo mío», dijo mientras finalmente activaba la energía almacenada, y la espada se iluminó y explotó justo en la cara de Malde. Malde salió disparado hacia atrás y su brazo fue arrancado en la explosión, pero se regeneró rápidamente, y miró a Guile. «¡Qué grosero! Bien, entonces, simplemente arrancaré a Hirachi de tus frías manos muertas», dijo con frialdad. Luego se volvió hacia Damián y le dijo: «¿Por qué no vas a ayudar a todos? Yo me encargaré de él». Damián no dijo nada. Simplemente mantuvo su mirada impasible y voló hacia la frontera de batalla, dejando a Guile y Malde en el cielo mirándose fijamente, todo por Hirachi. Mientras tanto en el espacio de Oxys flotaba allí, simplemente mirando la tierra. Por suerte, parecía que el Rayquaza que lo atacó a él y a su amigo cuando llegaron a la tierra estaba dormido o ocupado con otra cosa, así que podía quedarse allí sin problema. Por alguna razón, desde aquel día, no había podido percibir la señal que dejó su compañero. Simplemente flotaba en el espacio, esperando. Sintió algunas perturbaciones, pero las perdió poco después, sin poder determinar jamás su origen, como si algo la estuviera bloqueando. Pero hoy, mientras se absorbía en los rayos espaciales, sintió algo. No era su compañero, pero reconoció esa energía. Era aquel impostor reviviendo su poder. Parece que la última vez no lo eliminó, así que iría a corregir ese error. Pero eso no es todo. Cerca de la misma zona que el impostor, no era su compañero, sino otra cosa lo que lo impulsaba a bajar allí. No sabía qué era, pero bien podría investigarlo después de acabar con el impostor. Entonces Deoxys giró su cuerpo y cambió a su forma velocidad, y luego comenzó a volar hacia esas lecturas de energía, fueran las que fueran. Mientras tanto, el grupo se dividió en distintas zonas de la frontera de batalla. Ash abrió los ojos y se encontró en una zona oscura, pero al mirar a su alrededor, afortunadamente tenía a todos sus Pokémon con él. Pikachu, B, Grovyle y Combusken. Regresó a Grovyle y Combusken a sus Pokéballs por ahora, pero los necesitaría más tarde. Luego silbó a Pikachu. Pikachu lo entendió y saltó sobre el hombro de Ash, usando destello para iluminarlos. Las paredes parecían de piedra y había varias habitaciones a su alrededor. Pero al mirar a su alrededor, vio a alguien tendido en el suelo cerca de él. Era Brandon, el rey de la pirámide, herido y apenas consciente. Ash se acercó a él y lo ayudó a levantarse, dándole unas palmaditas en la espalda. Hubiera intentado curarlo él mismo, pero tenía que conservar la mayor cantidad de aura posible. No podía desperdiciarla cuando entraba en esto con solo la mitad de su máximo. Así que, en su lugar, liberó a Clefairy y le pidió que curara un poco a Brandon. Brandon gimió en voz baja mientras el pulso curativo de Clefairy lo envolvía, la suave luz rosada alejando parte del dolor en su cuerpo. Ash dejó escapar un pequeño suspiro cuando vio que Brandon finalmente abría los ojos. «Ahí está», dijo Ash mientras lo ayudaba a sentarse contra la pared. «¿Estás vivo?» Brandon parpadeó varias veces, tratando claramente de orientarse. «Por desgracia para Guile, sí. Esa es la actitud», resopló Ash. Pikachu emitió un pequeño pica, mientras B miraba con curiosidad desde la bolsa. Brandon se frotó la sien antes de mirar a su alrededor, a la oscuridad que los rodeaba. La única luz real provenía de las mejillas brillantes de Pikachu, que iluminaban los pasillos de piedra a su alrededor. «¿Dónde estamos?», preguntó Ash, ya que Brandon era el experto en la materia. Brandon se puso de pie lentamente, con una mano apoyada en la pared, y su expresión cambió inmediatamente a una de fastidio. «Por supuesto». «¿Qué?». Brandon se cruzó de brazos y dijo: «La pirámide de batalla». Ash parpadeó. «¿En serio?». Brandon asintió una vez. Reconocería esta estructura en cualquier parte. Los muros de piedra, los pasillos sinuosos, la oscuridad artificial, esto es sin duda el interior de mi pirámide. Así que Guile dispersó a todos por la frontera de batalla, murmuró Ash. Probablemente, asintió Brandon, y si estamos dentro de la pirámide, entonces otros también podrían haber terminado en las otras instalaciones. Ash chasqueó la lengua. Genial.
Los ojos de Brandon se posaron en él. Menos mal que tienes a ese Pikachu para iluminar, si no, tendríamos que intentar salir de este laberinto en completa oscuridad. Al menos podemos ver por dónde vamos. Entonces Brandon miró por el pasillo y dijo: si esto es realmente la pirámide, entonces solo hay una salida. Brandon señaló hacia el interior del laberinto. Vamos a tener que encontrar la salida a la antigua usanza. No podríamos simplemente pedirle a un Pokémon de tipo psíquico que nos teletransporte fuera de aquí. Es decir, si Guile nos teletransportó, ¿no podríamos salir de la misma manera?, preguntó Ash. Por desgracia, no, dijo Brandon, cruzando los brazos de nuevo. La pirámide fue diseñada con revestimiento de plomo para evitar eso, para que los retadores no pudieran hacer trampa. El método de teletransportación que Guile usó con nosotros probablemente sea diferente al de un teletransportador psíquico. Ash suspiró. Todo perfecto. Así que Ash y Brandon comenzaron a recorrer la pirámide. Por suerte, Brandon conocía algunos atajos, y como podían ver, todo fue mucho más fácil. Mientras caminaban, Brandon señaló hacia adelante y dijo: más adelante debería haber un pasillo dividido. Efectivamente, tras otro minuto caminando, el pasillo se abría a una cámara circular con 3 caminos que se bifurcaban. Ash los miró a ambos. ¿Seguro que recuerdas este lugar? Yo lo diseñé. Buen punto. Pero antes de que Brandon pudiera decidir una dirección, un ruido mecánico resonó en la habitación. Clic. Entonces, varias luces rojas parpadearon alrededor de la cámara. Tienes que ser, comenzó Ash, pero no pudo terminar la frase. Varias figuras humanoides emergieron de paneles ocultos en las paredes. Parecían casi entrenadores, pero algo extrañas. Sus movimientos eran rígidos, sus expresiones inexpresivas y sus ojos brillaban con un tenue resplandor rojo. ¿Robots?, preguntó Ash, con la mano en la cadera. Entrenadores virtuales, corrigió Brandon, se utilizan durante los desafíos de la pirámide. Uno de ellos levantó un brazo. Retallenger detectado. Ash gimió ruidosamente. ¿En serio? Entonces se abrieron Pokéballs a su alrededor. Un Hariyama se estrelló contra el suelo, un Dusclops flotó silenciosamente a su lado, y entonces un Steelix surgió de debajo del suelo con un rugido. Y por si fuera poco, oyeron un estruendo a sus espaldas. 3 de los Pokémon de alquiler, los mismos que Guile había liberado contra todos, irrumpieron por el pasillo. Parece que algunos también estaban allí. Brandon suspiró y se ajustó el abrigo. Esto va a ser molesto. Ash se crujió el cuello y estiró el brazo. ¿Puedes repetirlo? ¿Quieres quedarte con los hologramas? Yo me quedo con los salvajes. De acuerdo, pero no gasten demasiada energía, dijo Brandon mientras los dos se ponían de espaldas el uno al otro para resolver sus respectivos problemas. No, son demasiado débiles como para que me moleste, dijo Ash. En lugar de dejar que Pikachu o B se cansaran, buscó en su cinturón de Pokébolas y sacó otra para encargarse de esto. Mientras tanto, Brandon tampoco había usado aún a sus Pokémon más poderosos. En su lugar, tomó uno de sus Pokémon de reserva en vez de uno de sus Regis. Iban a salir de allí, aunque tuvieran que abrirse paso a la fuerza. Capítulo 562. ¿Dónde está todo el mundo? Mai abrió los ojos lentamente y miró a su alrededor, frotándose la cabeza. Miró a su alrededor, todo a su alrededor estaba en silencio. Cuando recuperó la vista, miró a su alrededor con confusión. Estaba tumbada sobre un suelo de madera pulida, rodeada de enormes pilares decorativos con elegantes tallas. La luz del sol se filtraba por las aberturas de las paredes, dejando que una brisa cálida inundara la habitación. Mai se incorporó rápidamente y miró a su alrededor con más atención. ¿Max?, gritó de inmediato, con pánico asomando en su voz mientras se ponía de pie por completo. Max. La última vez que vio a Max, él estaba en las gradas del estadio. Estaba a punto de llegar hasta él, cuando todos comenzaron a brillar, y ahora ella estaba allí. Max. Gritó más fuerte esta vez mientras comenzaba a moverse rápidamente por la habitación. Max, ¿dónde estás? Dobló una esquina y entró en otra gran sala, pero se quedó paralizada al oír el lento sonido de pasos. Tump. Tump. Mai se giró inmediatamente y buscó una Pokéball. Pero entonces una voz anciana habló con calma. Vaya, ya estamos bastante enérgicos, ¿eh? Mai parpadeó.
Spencer salió lentamente de otro pasillo con las manos a la espalda, con una expresión sorprendentemente tranquila a pesar de todo lo que acababa de suceder. Oh, ¿eres tú, el quiero decir, el señor Spencer? Mai dejó escapar un suspiro de alivio antes de volver a mirar rápidamente a su alrededor. Espera, ¿has visto a Max? Spencer se acarició la barba pensativo. No, por desgracia. Parece que Guy le dispersó a todo el mundo por completo. Mai mordió el labio con ansiedad. Max estaba ahí fuera solo. Y con todos esos Pokémon locos corriendo por ahí, y ese maníaco haciendo lo que fuera que estuviera haciendo. Tranquila, dijo Spencer con suavidad, al notar el pánico en su rostro. El pánico nubla la mente. Mai respiró hondo, intentando escucharlo, pero sus manos seguían apretadas con fuerza a sus costados. Bien, murmuró, aunque su voz aún denotaba preocupación. Spencer asintió levemente antes de darse la vuelta y comenzar a caminar tranquilamente por el pasillo. Vamos. Quedarse quieto tampoco ayudará a tu hermano. Mai lo siguió rápidamente. Mientras caminaban, ella miraba a su alrededor con nerviosismo. El edificio era realmente hermoso, de una manera extraña. La cálida luz del sol iluminaba los suelos pulidos, las pancartas colgaban de las paredes y la arquitectura abierta permitía que el viento circulara con naturalidad por los pasillos. ¿Dónde estamos exactamente?, preguntó Mai finalmente. Spencer sonrió levemente. El palacio de batalla. Mai parpadeó. Oh. Eso explicaba el ambiente elegante. El palacio fue construido para que cada uno comprendiera a sus Pokémon sin depender completamente de órdenes directas, explicó Spencer mientras caminaba tranquilamente a su lado. Aquí, las batallas se deciden tanto por la confianza y la emoción como por la estrategia. ¿Confianza, dijo Mai mientras miraba su cinturón de Pokéballs y pasaba un dedo por la Pokéball de Combusken. Los ojos de Spencer se posaron en ella por un instante. ¿Confías profundamente en tus Pokémon? Mai pareció sorprendida. Bueno, sí. Por supuesto que sí. Y confían en ti. Hago lo mejor que puedo. Spencer tarareaba en voz baja. Durante un rato, los dos simplemente caminaron por los largos y elegantes pasillos del palacio de batalla. Mai miraba a su alrededor con ansiedad cada pocos segundos. Al percatarse de ello, Spencer volvió a hablar. Sientes un profundo cariño por tu hermano. Mai parpadeó. Bueno, sí. Spencer sonrió levemente. Respondiste muy rápido. Porque es obvio, murmuró Mai, es mi hermano pequeño. Y sin embargo, dijo Spencer con calma, te culpas a ti mismo por no haber podido llegar a tiempo. Mai se quedó paralizada durante medio segundo. Yo miraste hacia las gradas del estadio antes de fijarte en lo que te rodeaba, continuó Spencer con suavidad, tu primer instinto no fue la confusión. Fue la culpa. Mai bajó un poco la mirada, tal vez. El hombre mayor no la presionó más. Simplemente siguió caminando a su lado. La mente es muy ruidosa, dijo Spencer después de un momento. Cuando el miedo se apodera de ella, solemos empezar a imaginar todas las posibles catástrofes a la vez. Mai soltó una risita. Sí, suena bastante lógico. Pero el miedo en sí mismo no es debilidad. Ella levantó un poco la vista al oír eso. El miedo significa que algo te importa, explicó Spencer. Una persona sin miedo suele ser simplemente alguien que no tiene nada que valorar. Mai reflexionó en silencio sobre ello mientras caminaban. Finalmente, entraron en una cámara más amplia. El palacio en sí parecía menos un campo de batalla y más un templo. Es raro, admitió Mai en voz baja. ¿Qué es? Sé que probablemente todos los demás estén peleando ahora mismo. Se frotó el brazo ligeramente, probablemente todos estén haciendo algo importante. Los ojos de Spencer se volvieron hacia ella, pero... Mai dudó, no sé si puedo hacer lo mismo. Eso hizo que Spencer finalmente se detuviera. Mai también se detuvo, parpadeando mientras él se giraba lentamente hacia ella. Por un instante, la analizó como si estuviera mirando su alma, porque en cierto modo podía hacerlo. Es una explicación larga, pero no tenemos tiempo para explicar cómo funcionan sus poderes. ¿Confías en tus Pokémon?, dijo. Mai asintió inmediatamente. Por supuesto. ¿Confías en tus amigos? Y sí. Pero no confías en ti mismo. Mai contuvo ligeramente la respiración. El silencio era ensordecedor porque no tenía nada que refutar. Spencer sonrió levemente, aunque en su sonrisa había comprensión más que crítica. Es una carga difícil de llevar. Mai desvió la mirada.
No lo sé. Se frotó la nuca con incomodidad. Ash me dijo que no necesito hacer nada especial para ser útil, que me acerco a mí misma, y eso es suficiente, pero aún no sé qué significa eso. Interesante. ¿Qué te parece?, preguntó Spencer, frotándose la barba. No sé, siento que todos tienen algo especial. Bajó la mirada hacia sus manos, y yo solo, ¿te sientes más pequeña?, terminó Spencer por ella, cuando estás al lado de tus amigos, ¿verdad? Los ojos de Mai se abrieron ligeramente, más o menos. Spencer asintió lentamente como si eso confirmara algo. ¿Crees que tus éxitos son fruto de la casualidad o que se basan en los de los demás? El silencio de Mai respondió por ella. Spencer tarareó pensativo. Ese es un hábito peligroso. Mai frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo? Porque, con el tiempo, dijo con calma, una persona que se niega a reconocer su propio valor comenzará a creer que no merece las cosas que se ha ganado. Y eso dio justo en el clavo. Claro, Mai se había comportado mejor desde la última vez y aceptaba mejor la ayuda, pero en el fondo seguía teniendo la persistente sensación de que no habría llegado tan lejos si no fuera por Ash y los demás que la ayudaban. Spencer volvió a mirar al frente y dijo, mientras reanudaba la marcha. Los jóvenes suelen creer que la confianza es ruidosa, pero la verdadera confianza reside en la capacidad de confiar en tu propio corazón incluso cuando existe incertidumbre. Mai bajó la mirada hacia su reflejo en el suelo pulido. Eso suena difícil. Lo es. Spencer sonrió con complicidad, las cosas que más valen la pena lo son. Mai pareció comprenderlo mientras tomaba la Pokéball de Combusken y la sostenía en su mano, mirándola, y sonrió levemente al recordar a sus amigos. Entonces Spencer se frotó la barbilla y la miró más de cerca, curioso. Mai levantó la vista, dándose cuenta por fin de que Spencer la estaba mirando fijamente. Hay algo inusual en ti. Mai parpadeó rápidamente. ¿Qué? Spencer se acarició la barba lentamente. Aún no logro ubicarlo del todo. Su mirada se suavizó ligeramente. Pero tu espíritu me resulta familiar de alguna manera. Mai miró confundida. ¿Espíritu? Sí, dijo Spencer, frotándose la barbilla, me pregunto si alguna vez... Pero justo antes de que Spencer pudiera decir algo, oyeron rugidos y gritos de Pokémon. Mai y Spencer miraron por el pasillo y vieron a varios Pokémon de alquiler frenéticos que los miraban fijamente y gruñían como bestias feroces. Spencer suspiró suavemente, y parece que nuestra conversación debe hacer una pausa, murmuró mientras agarraba una Pokéball. Mai miró la Pokéball de Combusken, respiró hondo y se preparó. Bien, hagámoslo. Dijo con un poco más de confianza. Tras estas palabras, se sintió algo más ligera y lista para darlo todo. Brock gimió en voz baja mientras abría lentamente los ojos. Lo primero que notó fue que el suelo bajo sus pies era de metal. Lo segundo que notó fue que algo suave se presionaba contra su hombro. Brock parpadeó varias veces antes de girar ligeramente la cabeza. Entonces se quedó paralizado al instante. Lucky estaba sentada a su lado. Muy cerca de él. La reina de las pizcas lo tenía abrazado por el hombro para mantenerlo erguido contra la pared, su largo cabello rozándolo suavemente mientras inspeccionaba con cautela el pasillo. El cerebro de Brock se bloqueó al instante. Mientras tanto, Lucky notó un movimiento a su lado y bajó la mirada. Sus ojos se abrieron un poco. ¿Estás despierto? Brock se incorporó de inmediato, demasiado rápido. Ese sí, estoy completamente despierto, gracias por preguntar. Se mareó al instante por haberse levantado demasiado rápido. Lucky lo agarró rápidamente del brazo antes de que volviera a caerse. Ten cuidado. Brock la miró fijamente. Lucky le devolvió la mirada con calma. Sin embargo, en su interior Lucky gritaba. Se sonrojaba intensamente mientras sujetaba el brazo de Brock. Lucky, con pura fuerza de voluntad, logró mantener una expresión perfectamente serena. Te has golpeado la cabeza bastante fuerte, dijo con suavidad. Mientras tanto, Brock intentaba actuar con normalidad en esta situación. Vaya, tus manos son muy suaves, quiero decir, gracias por mantenerme despierto. El rostro de Lucky se sonrojó ligeramente, y fue entonces cuando lo notó. No. Ella lo sujetaba por los bíceps y le costaba soltarlo, pero logró separar sus manos de sus músculos aunque sentía ganas de arrepentirse por haberlo hecho. De nada, respondió con una serenidad admirable, teniendo en cuenta que, interiormente, se estaba muriendo. Finalmente, Brock logró recuperar la suficiente capacidad cerebral como para mirar a su alrededor.
El pasillo que los rodeaba era estrecho y metálico, con extrañas luces brillantes que recorrían las paredes. Múltiples corredores ramificados se extendían en diferentes direcciones. ¿Dónde estamos? Lucky también miró lentamente a su alrededor. Estamos en Battle Peak. Brock parpadeó. Oh. Eso explicaba la atmósfera ominosa. Entonces Brock se frotó la nuca y dijo: bueno, lo primero es lo primero. Le dedicó a Lucky una sonrisa tranquilizadora. Deberíamos encontrar una salida y reunirnos con todos. El corazón de Lucky casi estalló al ver a Brock sonriéndole. Por fuera, simplemente asintió con calma. Sí. Eso sería lógico. Brock se puso de pie completamente, se ajustó ligeramente la camisa y le ofreció la mano. ¿Lista? Lucky se quedó mirando la mano que le ofrecían durante medio segundo de más. Brock la estaba ayudando a levantarse. Como un caballero. Está bien. Con calma, ella puso su mano en la de él, y Brock la ayudó a incorporarse con una sonrisa amable. Pero por dentro gritaba como una fanática. De repente, el sistema automático del pique se iluminó y comenzó a parpadear en rojo. Oh, no, murmuró Lucky de inmediato. Varias puertas cercanas se abrieron con un silbido, y varios entrenadores virtuales salieron, los vieron y sacaron sus Pokéballs. Brock suspiró mientras se crujía ligeramente los nudillos. Parece que vamos a tener que abrirnos paso a golpes. Lucky se tapó la boca cuando Brock se puso delante de ella, pensando que Brock estaba actuando con mucha naturalidad, pero sacudió la cabeza y se dio unas palmaditas en las mejillas, tomando aire. Sí, hagámoslo, dijo mientras tragaba saliva y sacaba una Pokéball. Se acabó con Green y Greta. Green cayó al suelo de hombro e inmediatamente se puso de pie. Vale. Eso fue de mala educación, se quejó mientras se sacudía el polvo de los pantalones cortos. ¿En serio, Guile no puede hacer nada con normalidad? Un fuerte estruendo resonó cerca. Green levantó la vista justo a tiempo para ver a Greta ordenar a su Breloom que golpeara a un Hariyama furioso directamente en el estómago con la fuerza suficiente para hacerlo retroceder. Luego, lo embistió con un brillante gancho celestial. «Cómete esto», gritó Greta. Hariyama atravesó parte de un muro roto de la arena y se estrelló contra la tierra del exterior. Green parpadeó. ¿Sabes? Cada vez que te veo pelear, me preocupo un poco más. Greta se crujió los nudillos con orgullo. Buena batalla. Finalmente, las dos chicas pudieron observar mejor su entorno. Todavía se encontraban dentro de las instalaciones del campo de batalla, pero a diferencia de los demás, el campo de batalla no era un laberinto cerrado ni un edificio gigantesco. Partes de las paredes habían sido destruidas durante el caos anterior, y afuera ya podían ver a civiles aterrorizados corriendo de un lado a otro mientras Pokémon de alquiler, enloquecidos, arrasaban la zona. Un Fearow chilló sobre nuestras cabezas mientras varias personas se agachaban para protegerse. Green inmediatamente señaló hacia arriba. Swift. Saltó de su hombro y lanzó estrellas brillantes al aire, desviando a Fearow de su trayectoria antes de que pudiera abalanzarse sobre los civiles. ¿Tienes un EV? Preguntó Greta mientras señalaba a otro Fearow volador para que Breloom lo derribara en el aire. No he decidido en qué la voy a evolucionar, dijo Green mientras EV lanzaba otra andanada de estrellas hacia más Pokémon voladores, además, es lo suficientemente fuerte así. De acuerdo, dijo Greta mientras el brazo de su Breloom se estiraba y agarraba al Fearow antes de estrellarlo contra el suelo. Otra explosión resonó en la arena de batalla cuando un lanzallamas descontrolado cruzó el campo de batalla y se estrelló contra una de las paredes de la arena. «Muévanse», gritó Green. Un grupo de civiles se agachó justo a tiempo cuando EV saltó del hombro de Green y embistió a un Manectric enfurecido, lanzándolo de lado antes de que pudiera disparar de nuevo. El Pokémon de tipo eléctrico se deslizó por la tierra, gruñendo salvajemente, con los ojos brillando de forma antinatural. Sí, eso definitivamente no es normal, suspiró Green, frotándose la nuca. No podemos tomárnoslo con calma desde el principio. Greta ladró mientras esquivaba un Primeape que la embestía. ¿Cómo se supone que vamos a tomárnoslo también? Breloom extendió su brazo y lanzó al Primeape directamente contra el suelo. Bien hecho. Greta levantó el puño. Green resopló a pesar de sí misma. Estás disfrutando demasiado de esto. La batalla es la batalla. Rió Greta, si aparecen oponentes fuertes, voy a luchar contra ellos. Esa no es la parte preocupante. Otro fuerte chillido resonó por encima de nuestras cabezas.
En esta ocasión, 3 Pharaoh se abalanzaron juntos hacia los civiles que huían. Green inmediatamente señaló hacia arriba, Swift. Greta sonrió al instante, Breloom, salta. Las estrellas brillantes de Eve se dispararon hacia arriba mientras Breloom se lanzaba al aire utilizando los escombros como si fueran escalones. El ataque combinado fue casi ridículamente efectivo. La andanada Swift dispersó la formación de Pharaoh el tiempo suficiente para que Breloom agarrara a uno por las piernas en el aire y lo lanzara directamente contra otro. El tercer Pharaoh intentó escapar, pero Eve apareció repentinamente sobre su cabeza. Green sonrió con suficiencia y dijo: «Te pillé». Eve lo atacó a quemarropa con un cola férrea. El Pharaoh cayó en espiral al suelo fuera de la arena. Los civiles que se encontraban cerca miraban con los ojos muy abiertos. Green les hizo un gesto de aprobación con el pulgar y dijo: «No se preocupen. Lo tenemos controlado. Ve a un lugar seguro», añadió Greta en voz alta, «y no dejes de correr». Los civiles asintieron rápidamente y se marcharon apresuradamente. Green exhaló un suspiro mientras Eve volvía a posarse en su hombro con orgullo. Greta estiró los brazos, hombre. Esto se está poniendo divertido. Green la miró fijamente y le dijo: «Tu definición de diversión es aterradora». Greta parpadeó: «¿No te gusta pelear?» «Yo no dije eso». Green se cruzó de brazos: «Me encanta pelear». Entonces sonrió levemente y dijo: «Pero prefiero las batallas donde los edificios no están en llamas», señalando el muro que literalmente estaba en llamas. Y justo. Otro estruendo resonó cerca. Esta vez, un enorme ruido irrumpió a través de parte del muro exterior, rugiendo salvajemente. «Oh, vamos». Green gimió: «¿Cuántos Pokémon hay?» Greta se encogió de hombros con entusiasmo. «Ni idea. Vamos a darles una paliza a todos y a averiguarlo». Green la miró fijamente por un segundo. «¿Sabes qué? Respeto tu energía». Ridon cargó mientras las dos chicas adoptaban sus posturas de combate, listas para seguir luchando. Mientras tanto, Valle gimió suavemente mientras se incorporaba del césped. Por un instante, su visión se nubló, pero finalmente recuperó la nitidez. Se frotó ligeramente el cuello y miró a su alrededor. Parecía estar en un bosque o algo parecido. Wally se levantó lentamente y miró a su alrededor, tratando de encontrar a alguien. «Hola», preguntó mientras comenzaba a caminar, ya que bien podía hacerlo. No era como si pudiera quedarse allí parado. Pero entonces, una fuerte explosión resonó repentinamente en las cercanías. Wally casi se muere del susto. Luego vinieron los gritos. «¡Vuelve aquí, cobarde!». Wally parpadeó. ¿Era el señor Tucker? Wally se apresuró a atravesar los árboles antes de llegar finalmente a un claro e inmediatamente se quedó paralizado. Tucker estaba de pie en medio de un camino de tierra, señalando dramáticamente hacia la distancia, mientras Salamence rugía detrás de él. Su abrigo ondeaba al viento. «¡Maldito demonio!», gritó Tucker a nadie visible en ese momento. «¿Me oyes, Guile? Te perseguiré hasta los confines de la tierra». Wally se quedó mirando fijamente. «¿Señor Tucker?». Tucker se giró inmediatamente y dijo: «Ah, eres tú, Wally, ¿verdad?». Wally dejó escapar un suspiro de alivio. «Oh, gracias a Dios», luego parpadeó de nuevo, notando la expresión de Tucker. Pero entonces Tucker agarró a Wally por los hombros de forma dramática y le dijo: «¿Estás herido?». «Estoy bien». «Excelente». Entonces Tucker se giró inmediatamente y señaló de nuevo hacia el horizonte. «Entonces cabalgaremos en busca de venganza». «¿Y qué?». «Guile ha insultado mi Battle Dome», declaró Tucker dramáticamente. Interrumpió el torneo. Atacó al público. Robó a Hirachi. Atravesó mi hermoso techo. Señaló hacia arriba como si lo estuviera lamentando personalmente. Ahora tengo un agujero con forma de Salamence en el techo, Wally. Quiero decir, técnicamente Salamence era tuyo, ese no es el punto. Wally se estremeció ligeramente. Salamence apartó la mirada con incomodidad. Tucker apretó el puño dramáticamente sobre su pecho. «Esa amenaza acorazada ha cruzado una línea sin retorno», exclamó Tucker. «Y lo peor de todo», interrumpió el discurso que iba a dar. «Eso es lo que te molesta. Fue un discurso realmente bueno». Tucker miró a su alrededor de repente y dijo: «Ahora bien. Debemos reagruparnos con los demás». Wally asintió rápidamente: «Cierto».
pero justo en ese momento, los árboles cercanos comenzaron a moverse. La expresión de Tucker se endureció de inmediato, y Wally extendió la mano nerviosamente para coger una Pokéball. Entonces, un enorme agrón salió disparado de entre los árboles rugiendo salvajemente. Detrás venían varios Pokémon de alquiler que corrían frenéticamente por el bosque, entre ellos un Swallow, un Nidoking, un Crawdaunt y muchos más que aún no podían ver. Wally palideció ligeramente. Oh no. Tucker, sin embargo, sonrió lentamente. Oh, sí, he estado pensando en desahogarme, dijo señalando hacia adelante mientras Salamence avanzaba a grandes zancadas. Vamos, Wally. Derrotemos a estos Pokémon y luego busquemos al resto, dijo Tucker. Está bien, tragó saliva Wally mientras agarraba una de sus Pokéballs. Parece que iban a hacer esto. Gary gimió mientras se incorporaba lentamente del frío suelo metálico. Por eso odio la teletransportación. Se frotó la sien antes de parpadear y mirar a su alrededor, y como había investigado antes de venir aquí, pudo darse cuenta de que aquello era la fábrica de batalla. Uf, Gary giró la cabeza y vio a Brendan cerca, frotándose la frente mientras estaba sentado contra una de las paredes. Brendan parpadeó varias veces. ¿Por qué tengo la sensación de que me ha lanzado una rillama? Un tercer gemido provino de las cercanías. Noland se incorporó mientras se ajustaba la chaqueta. ¿Están todos bien? Sigo vivo, respondió Gary. Lo mismo digo, añadió Brendan. Noland se acercó a ellos mientras miraba a su alrededor y también reconoció el lugar. Estamos en la fábrica de batalla. Gary se secó la chaqueta y dijo, podría ser peor. Justo cuando dijo eso, las luces del techo parpadearon de forma ominosa. Tenías que decirlo, murmuró Brendan. Gary lo ignoró y sacó su teléfono de inmediato. Primero deberíamos contactar a los demás. Noland asintió rápidamente y cogió su teléfono. De acuerdo. Gary intentó llamar inmediatamente a Ash, pero saltó el buzón de voz, como si no tuviera señal dondequiera que estuviera. Genial. Luego intentó llamar a Green. Directamente al buzón de voz. ¿En serio? Mientras tanto, Noland revisó rápidamente sus contactos antes de seleccionar uno. Vamos, Annabelle, contesta, sonó una vez, pero luego saltó al buzón de voz. Noland frunció ligeramente el ceño. Y no es bueno. Brendan miró nerviosamente a ambos. Quizás la señal está bloqueada. Es posible, admitió Gary, o los puso en lugares donde no hay señal. Aquí hay sitios así. Noland bajó el teléfono lentamente antes de mirar hacia las enormes puertas de salida que daban al exterior. De cualquier manera, quedarme aquí sentado no va a servir de nada. Empezó a caminar hacia las puertas. Gary y Brendan lo siguieron. Noland llegó al panel de control que estaba junto a la salida y pulsó el interruptor de liberación, pero no pasó nada. HM. Lo pulsó de nuevo, y seguía sin pasar nada. Brendan parpadeó. Por favor, no me digas que estamos atrapados. Noland entrecerró ligeramente los ojos antes de intentar abrir las puertas a la fuerza, pero eran de metal y Noland no tenía tanta fuerza. Incluso cuando Gary y Brendan intentaron ayudar, no pudieron abrirlas. Pero entonces oyeron el sonido de las cintas transportadoras que empezaban a moverse, y las pantallas a su alrededor se encendieron. Varias puertas mecánicas se abrieron alrededor de la sala. Luego, las plataformas comenzaron a elevarse desde las cintas transportadoras, y los entrenadores virtuales empezaron a salir, fijándose en ellas y viéndolas como retadores. Parece que si queremos que nos abran las puertas, vamos a tener que luchar, dijo Noland, sacando una Pokéball de su cinturón. ¿No podríamos decir que nos rendimos para poder irnos?, sugirió Brendan. No. Se supone que no debemos tener nuestros Pokémon habituales. Estas instalaciones escanean a cada persona, y como tenemos nuestros propios Pokémon, nos consideran intrusos, así que no nos dejarán ir a menos que ganemos 40 batallas consecutivas, explicó Noland. Genial, suspiró Gary profundamente antes de sacar una Pokéball. Bueno, supongo que vamos a hacer esto lo más rápido posible. Brendan estiró los brazos por encima de la cabeza. Vale, sinceramente, esto es lo suficientemente tonto como para ser divertido. Noland dejó escapar un suspiro cansado antes de sacar su propia Pokéball. Por favor, guarda el entusiasmo para la batalla 35. Entonces, los entrenadores virtuales se iluminaron y comenzaron a acercarse al trío. Cuando Nora reapareció, irónicamente aterrizó junto con la mayoría de los demás espectadores.
Parecía que estaban al otro lado de la isla, y ella también había encontrado a Max y lo estaba cuidando. Nora se movía de un lado a otro, intentando llevar a la gente a un lugar más seguro que aquel, aunque no sabía dónde. Su primera idea fue llegar a uno de los barcos, pero eso no sería posible. Solo había uno disponible en ese momento, y los demás no llegarían hasta horas después. Y lo que lo complicaba aún más era que tenía que luchar contra algunos Pokémon salvajes y frenéticos. Si bien contaba con la ayuda de otros entrenadores del grupo, en general era ella quien hacía la mayor parte del trabajo. Y lo peor de todo, no sabía dónde estaban los demás. Intentó llamar a Ash, pero saltó el buzón de voz. Mientras tanto, ella estaba aquí, siendo la persona más estable. Max estaba sentado cerca con algunos niños más pequeños mientras un entrenador usaba su Growlithe para vigilar. Max parecía preocupado, pero se esforzaba mucho por no entrar en pánico. Pero entonces una fuerte explosión resonó en algún lugar a lo lejos. Nora apretó los puños. Vamos, susurró en voz baja, solo aguanta. De repente, una extraña mancha roja y azul cruzó el cielo por encima de ellos antes de detenerse. Alguien flotaba allí. Cabello blanco, una mirada inexpresiva en su rostro y su brazo transformado en lo que parecían tentáculos rojos y azules. Pero Nora lo reconoció de inmediato. Era Damián. Pero ella no podía hablar, porque sabía que Malde iba a hacerle algo, pero no esto. Damián tocó el suelo suavemente. No dijo nada. Simplemente los observó con expresión impasible. Nora dio un paso adelante lentamente frente a los civiles en actitud protectora. Oigan, llamó con cuidado, ¿pueden oírme? La extraña carne que rodeaba los brazos de Damián se estremeció, y entonces Damián levantó lentamente un brazo. La mutación roja y azul que la acompañaba cambió repentinamente y se expandió hasta adquirir una forma alargada similar a una lanza. Los ojos de Max se abrieron de par en par. Cuidado. Damián desapareció, y Nora inmediatamente se lanzó hacia un lado mientras el lugar donde acababa de estar parada se hacía añicos. Damián miró el cráter que acababa de hacer y retiró el brazo, volviendo la mirada hacia Nora mientras ella respiraba con dificultad. Damián, soy yo, Nora, tu amiga. Reacciona. Intentó hacerle entrar en razón Nora. Y tal vez funcionó, tal vez no. Ella no podía saberlo porque Damián sacó el brazo del suelo, lo transformó en tentáculos y la miró, luego miró a todos los demás. Nora tragó saliva. Esto no funcionaba. Lo que significaba, por desgracia, que tenía que luchar contra él. Entonces ella se levantó lentamente mientras le temblaban las piernas y se paró frente a toda la gente. Damián, voy a hacerte reaccionar, así que, lo siento, pero voy a tener que darte una paliza. Mientras tanto, Ash y Brandon habían terminado de eliminar a los entrenadores virtuales y a los Pokémon frenéticos de varios pisos. Ash estaba bien. Con los Pokémon más débiles, podía usar los suyos para reservar a los más fuertes para las batallas más importantes. Mientras tanto, Brandon solo tenía 6 Pokémon. Los 3 que había estado usando estaban demasiado cansados para seguir luchando, así que solo le quedaban los Regis, a los que aún no quería usar. Pero, por suerte, cuando llegaron al 5.º piso, Brandon detuvo a Ash y empezó a tantear las paredes, buscando algo. ¿Qué pasa?, preguntó Ash. Sé que en este piso hay una habitación secreta donde guardo todos los objetos que encuentro en mis aventuras. Normalmente los dono a un museo o los añado a la pirámide para mejorar su ambiente. ¿Vale? ¿Y?, preguntó Ash. Y, continuó Brandon al encontrar un ladrillo suelto, tiene una salida de emergencia que podemos usar, dijo mientras empujaba el ladrillo y la pared comenzaba a moverse, revelando una puerta oculta. Ash parpadeó al ver la puerta oculta. ¿En serio tienes pasadizos secretos en tu pirámide secreta? Brandon se cruzó de brazos y dijo, es importante estar preparado. Eso es algo que diría sin duda un supervillano. Me lo dicen mucho. Pikachu resopló desde el hombro de Ash mientras B dejaba escapar un gorjeo divertido desde la bolsa. El pasadizo secreto que se encontraba más allá del muro era completamente diferente al resto de la pirámide. Los pasillos habituales de piedra tallada daban paso a una roca antigua y áspera, y el aire se sentía más frío y denso. La expresión de Brandon se fue volviendo cada vez más seria a medida que se adentraban en el interior. Esta zona no formaba parte originalmente de la pirámide, admitió Brandon en voz baja. Brandon acarició suavemente la antigua muralla con una mano. Estas ruinas fueron descubiertas bajo la zona hace años.
son más antiguas que casi cualquier otra cosa en Kanto. ¿Restos? Brandon asintió lentamente. Los restos de Pokélantis. Ah, ya veo. Ash entrecerró los ojos y suspiró. Ya conocía toda la historia. Pero entonces, cuando llegaron a la sala principal con la estatua del rey y los murales de Ho en las paredes, Ash notó que las sombras se movían a lo largo de las paredes. Entonces, una risa fantasmal resonó entre las ruinas. Varios ojos brillantes se abrieron repentinamente en la oscuridad. Por supuesto, suspiró Brandon con cansancio. Un enjambre de Pokémon fantasma surgió de las paredes. Banete, Dusclops, Haunter, Mismagius, y todos ellos tenían los ojos de los Pokémon enloquecidos. ¿En serio? ¿También aquí abajo?, murmuró Ash. Brandon inmediatamente intentó agarrar una Pokéball antes de detenerse. Exacto. Su equipo disponible ya estaba demasiado cansado para luchar. Ash lo notó de inmediato. Sacó una Pokéball de su cinturón y la lanzó, diciendo: «Atrapa». Brandon lo atrapó limpiamente y parpadeó al soltarlo, viendo lo que era. ¿Un Vibrava? «Úsalo», dijo Ash con naturalidad mientras agarraba una de sus Pokéballs. «Escucha bastante bien». «¿Confías en mí con tus Pokémon?». Ash parecía confundido, como si acabara de hacer una pregunta estúpida. «¿Sí? Además, tenemos muchas opciones», dijo mientras lanzaba su propia Pokéball, dejando salir a Leirón. Así que comenzaron a luchar contra esta nueva horda de Pokémon. Por suerte, no fue difícil, ya que atacaban al azar. La mitad de los ataques les daban a ellos mismos. Pero entonces, desde el techo, un Haunter los miró, luego a la Pokéball de piedra que estaba junto a la estatua, y pudo sentir toda la energía maldita que había en ella. El Haunter se rió, luego voló hacia él, lo agarró y se lo arrojó directamente a Ash. Brandon lo notó, y sus ojos se abrieron de par en par al instante. «Ash, no toques». Demasiado tarde. Ash lo atrapó limpiamente por instinto. En el instante en que sus dedos rodearon la piedra, la oscuridad estalló hacia afuera. Las ruinas desaparecieron. Ash se encontró de repente en completa oscuridad. Luego se aclaró y parecía estar en una sala del trono. Entonces, en el trono, alguien estaba sentado allí. Un hombre que se parecía exactamente a la estatua. El malvado rey de Pokélantis. Por fin, dijo el rey, con una voz que resonaba de forma antinatural: «Otro barco». Una energía oscura estalló hacia adelante y envolvió el cuerpo de Ash. El rey sonrió cruelmente. «Tu cuerpo pasará a ser mío». Entonces Ash levantó la vista, pero solo se rió entre dientes. «Oh, por favor». Un aura azul brotó del cuerpo de Ash, y las sombras a su alrededor se hicieron añicos al instante. Los ojos del rey se abrieron de par en par. ¿Qué? Ash movió un hombro con naturalidad, como si estuviera estirándose. A ver si adivino. Se supone que esta es mi mente, y tú intentas controlarla. La verdad es que no me gusta la decoración. Es de mal gusto. Y en cuanto a ti, tienes la cabeza muy alta. Antes de que el rey pudiera reaccionar, unas brillantes cadenas azules se formaron instantáneamente en las manos de Ash. Las cadenas salieron disparadas hacia adelante. Una de las cuerdas se enroscó alrededor del cuello del rey, y otras dos alrededor de sus brazos. El rey fue arrancado violentamente del trono y arrojado de rodillas. ¿Qué es esto?, rugió el rey mientras forcejeaba. Ash se acercó y pisoteó la cabeza del rey, obligándolo a caer al suelo. Te dije que tienes la cabeza muy alta. Estás en mi cuerpo y no aprecio a los invitados maleducados. El rey intentó gritar, pero tenía la boca pegada al suelo, así que Ash continuó. ¿Quieres hacer de inquilino? Bueno, podemos hablar de cuánto pagarás de alquiler. Me gustó ese juego misterioso que hiciste. Creo que lo aceptaré. Mientras tanto, en el exterior, después de que Brandon acabara con el último de los fantasmas, corrió rápidamente hacia Ash y lo sacudió. Ash, sigues siendo tú. Ash parpadeó y lo miró. Sí, ¿por qué?, dijo mientras hacía girar la Pokéball de piedra en un dedo. ¿Creíste que este tipo débil podría hacerme algo? Brandon miró a Ash con la boca abierta, como un pez fuera del agua. Ash se acercó, volvió a colocar la bola de piedra en el pedestal y dijo: ese tipo era raro y molesto, pero tenemos que irnos, ¿no? Brandon parpadeó, mirando a Ash una vez más. Claro. Ah, por cierto, aquí tienes tu Pokémon de vuelta, dijo Brandon, entregándole de nuevo la Pokéball de Vibrava. Ash lo tomó y devolvió ambos Pokémon. Muy bien, vamos.
Tenemos que encontrar a todos, dijo Ash. Finalmente, Brandon salió de su trance y comenzó a abrir camino para que pudieran salir de allí y darle la vuelta a la situación. Mientras tanto, Ash caminaba detrás de Brandon, mirando sus dedos y, con un poco de esfuerzo, intentó algo. Aparecieron sombras en sus yemas que podía manipular. Sonrió al disiparlas. Parece que, en cierto modo, había adquirido algo de esto, llamémoslo energía maldita. Fin del capítulo 562.